Emilio Cortavitarte, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bien, vamos Pasado a... por agua, ¿no? Sí, por agua, por viento y por huracanes. Mira, no lo tenías que haber nombrado, porque aquí 5 minutos llueve, 5 minutos no llueve, dice ya parado, pero al rato vuelve a llover. Pues, en fin, cosas. Cosas. Vamos allá. Migraciones y ETA. Esto te lo sacas de la sesión del Congreso del día de ayer, ¿no? Efectivamente, sí. Sesión para hablar del tema de las migraciones, pero han acabado hablando de lo que no estaba previsto. Bueno, lo que De el PP sí de tenía chapote, previsto, de chapote. de chapote. Sí, luego nos podemos hacer la pregunta de por qué ha pasado, ¿no? Porque a Sí, lo mejor ha sido intencionado y todo. bien, empieza por donde quieras. Bueno, pues supongo que las oyentes y los oyentes están al tanto del tema, pero en todo caso haré un breve resumen, ¿no? Eh, Ayer había comparecencia en el Congreso de los Diputados por parte del presidente Sánchez, justamente a petición del PP, para hablar sobre el tema de las migraciones, o si queréis sobre el tema de la inmigración. Eh, bueno, así parecía que se debía desarrollar la sesión, pero ya desde hacía 1 o 2 días el ambiente se iba caldeando alrededor de un tema, en principio que había pasado desapercibido por lo que parece, para bastantes centenares de parlamentarias y parlamentarios, y también había pasado desapercibido para la mayoría de la población, excepto en el momento en que determinados diarios de derechas, de derechas recalcitrantes y demás empiezan a sugerir que esa modificación de la ley tiene una serie o comporta una serie de problemas, etcétera, y todo eso va creando un nivel de opinión. Hay que reconocer, y es realmente una gran desgracia, que la derecha y la extrema derecha son capaces de situar cada vez más en nuestro país los temas, digamos, los temas de debate, ¿no? O los temas que sugieren preocupación por parte de la población, y evidentemente eso lo hacen pues a partir de todo tipo de redes y demás, pero también lógicamente de unos medios que solamente están a su alcance o que solamente les siguen a ellos. Bien, en definitiva, que Pedro Sánchez se tiró ayer prácticamente 1 hora hablando del tema de la inmigración y de cuáles iban a ser, o sea, qué propuestas iba a implementar el gobierno, etcétera, que en todo caso luego, si te parece, podemos hablar un poquillo de ellas. Y a continuación le tocó el turno al líder de la oposición, al señor Feijóo. Previamente ya había habido una primera actuación, digamos, una primera escenita, ¿no? Una primera puesta en escena, más o menos a mitad o un poco más de la intervención de Sánchez, que consistió en que la senadora Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, uno de los asesinados de ETA, del cual el PP ha hecho partido durante mucho tiempo. Partido, me refiero, ha sacado partido del tema durante mucho tiempo. Pues entró en la sala y fue aplaudida por toda la bancada de la derecha, y se sentó, nunca mejor dicho, a la derecha del señor Feijóo. Esta cuestión no fue espontánea, sino que, por lo que sabemos, más o menos aproximadamente 1 hora o 1 hora y pico antes, habían avisado a los medios de comunicación, especialmente a los más afines, de que ese hecho se iba a producir, lo cual preveía
que Marimar Blanco no iba a hablar ni de la inmigración, ni iba a seguir el proceso por su preocupación por el tema de la inmigración, ¿no? Hay que decir que en principio los miembros o las miembros del Senado suelen ir al Congreso y viceversa cuando se produce alguna sesión conjunta, y que si no tienen otros sitios donde ir, si quieren ir al Senado o al Congreso para seguir algún debate que es en esa zona de invitados. Pero está claro que el PP tenía ganas de provocar el asunto y que evidentemente si la mesa hubiera dicho esta señora no tiene derecho a estar aquí porque esto es una sesión parlamentaria y por tanto en la parte de los asientos pues deben estar los y las parlamentarias, etcétera. Bueno, todo eso no se produjo. Y a partir de ahí, pues el señor Feijóo tardó escasamente 10 segundos en ventilar el tema del tema de las migraciones, ¿no? Ese grave problema que ellos mismos, o sea, que el mismo PP ha situado en los primeros lugares de las preocupaciones en el Estado español a partir pues, de toda una serie de declaraciones, de toda una actuación de esa digamos, de ese tropel mediático que tienen, que les siguen y que sitúan estos temas en primera instancia, etcétera. Bueno, como sabéis, hace bien poco el CIS recogía que ese volvía a ser el tema de gran preocupación o el tema de mayor preocupación, no el único, de las personas españolas encuestadas, ¿no? por el organismo. Digo, tardó 10 segundos, en definitiva vino a decir algo así como: ha hablado usted de la dignidad de los inmigrantes, le pido expresamente que retire la ley que deja sin efecto más de 300 años de prisión de terroristas de ETA, ¿no? Es decir, era una buena manera de iniciar un debate sobre el tema de la inmigración. Al cabo de 5 o 10 minutos él recibe una recriminación de la presidenta Almergol, a lo cual dice: tengo derecho y lo voy a hacer, yo aquí voy a defender la dignidad de los españoles, de las españolas no hace falta, por supuesto, y a partir de aquí entra pues primero en un estado de contrición, reconociendo que había sido un grave error por parte de su grupo parlamentario y que eso seguramente había provocado una enorme decepción en muchísimos españoles. Yo no sé si habéis dormido bien esta noche, probablemente no. Y luego, para pasar a continuación digamos, a decirle al gobierno que esa era una ley a sabiendas, en el sentido de que sabían que en esa ley y con actitudes torticeras les estaban colocando pues esa rebaja de 300 años de prisión de los terroristas de ETA, en la cual vamos a entrar después, porque evidentemente, como os podéis imaginar, no es ni una cosa ni otra y evidentemente el número de años está absolutamente exagerado. Bueno, el tema está en que esta propuesta de modificación en un único apartado, ¿no? de una ley que es del 2014, Ley Orgánica 7 del 2014, había pasado por reunión de la comisión, había pasado no solamente por reunión de la comisión, es decir, los representantes del PP firman que han leído atentamente todo el párrafo, bueno, los párrafos, y que los entienden perfectamente y que dan su apoyo. Se llevó al propio Congreso de los Diputados un día de estos de septiembre, que lo tengo por aquí apuntado, y fue aprobado por unanimidad, es decir, todo el mundo, también Vox, también Unidad del Pueblo Navarro, etcétera, etcétera, el 18 de septiembre, lo tengo aquí apuntado.
Y por primera vez, hace no sé cuánto tiempo, en el Congreso de los Diputados se produjeron todos los votos favorables, sí, ¿no? Incluso hubo una intervención por parte... Había que Perdón. aclarar, Emili, no sé si aquí o tenía pensado decirlo más adelante, que esta ley, al fin y al cabo, es una transposición de una Sí, normativa, sí, de una directiva sí, europea que sí, sí. más o menos indica que los años de cárcel cumplidos en cualquier Ujú, otro país de la Unión Europea tienen que sí, contabilizarse en las penas que se puedan imponer o tengan esos señores delincuentes, o en este caso eran miembros de ETA, ujú, que en su país le esconden en la sí, justicia, ¿no? Es decir, estaban sí. aprobando algo que la Unión Europea les decía que tenían que Sí, aprobar. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. No, no, que es cierto que lo explicaré ahora. Lo que pasa es que Vale, iba tramando, digamos, en el sentido que el PP ha ido tramando o en el sentido en que algunas periodistas y algunos periodistas han ido tramando. Es decir, tramando todo esto sin explicar eso, ¿no? Que tú acabas de decir ahora y que volveremos vale. a explicar, ¿no? Por eso decía que no solamente todo el mundo votó que sí, sino que el representante del PP en ese momento y miembro de la Comisión de Justicia, como tenía que decir que sí, pero tampoco iba a decir que sí porque lo hacéis muy bien, pues acabó diciendo que, hombre, que eso había que haberlo hecho por lo menos hacía 2 años, que llegaba tarde. Es decir, todo esto pasa en septiembre, ¿no? Es más, esa reforma de la ley mediante un adicional ha llegado al Senado y ha pasado por el Senado sin ningún tipo de enmienda ni de veto. Tiene que votarse en el Senado, en principio tendría que votarse el lunes de la semana que viene y probablemente por lo que está anunciando el PP, como tienen allí la mayoría, lo van a quitar del orden del día, es decir, van a hacer, bueno, pues lo que hacen los esperpentos que suelen hacer en estos casos para alargar el proceso, que sería la única cosa que podrían hacer, aparte de votar en contra dentro del Parlamento, ¿no? Y entonces ahora es cuando yo quería un poco explicar, ¿no? De que, bueno, estábamos hablando de una locura, de que de pronto el gobierno bolivariano ha decidido hacer una reforma en una ley para que, fruto de un acuerdo con Bildu, ¿no? Es decir, pues los presos de ETA salgan antes, se les rebajen las penas, etcétera. No, pues no, esto no modifica nada de eso. Esto, como tú bien has dicho, responde la reforma de la ley orgánica responde a dos criterios que vienen de Europa. Uno es el intercambio de antecedentes penales y otro el respeto a las resoluciones judiciales de la Unión Europea. Y se trataría simplemente de una transposición de una normativa, de una directiva europea, y entrar o formar parte del Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales, que lo que viene a decir es de alguna manera lo que tú has plasmado, ¿no? Que es decir, que si una persona, no hace falta que sea un etarra, es decir, una persona que ha delinquido y que ha tenido prisión en un determinado país, si es juzgado en el suyo propio o en otro por el mismo delito, pues de la pena final hay que restarle los años que ha estado en prisión en otro país de la Unión Europea, ¿no? Cosa que aparentemente es bastante lógica Sí. porque incluso los y las profanas sabemos que normalmente no puedes ser juzgado por la misma causa, ¿no? Mm. Es una cuestión que está prácticamente en todas las jurisprudencias y demás, ¿no? Bueno, en el caso español, cosa que tampoco se dice, ¿no? En el caso español viene a rectificar una normativa una normativa legal que se hizo en una etapa en la cual todo el tema de ETA estaba aún en funcionamiento y habría que decir algún legislador
y algún catedrático de Derecho, etcétera, se ha permitido decir, pues bueno, que en ese momento el Estado español, ese Estado democrático, se permitió sobrepasar, ¿no? lo que parece lógico dentro de la ley, ¿no? ¿Sobrepasar a qué me refiero? Sobrepasar en el sentido de establecer sentencias de 80, 90 años, centenares de años, etcétera, en un país en el cual no existe la cadena perpetua, para que eso quedara, incluso reformar la ley para que quedara que definitivamente cualquiera que fuera condenado pues a más de 40 años por lo menos debería cumplir 40, ¿no? Que además es una cantidad pues que prácticamente no existe en ningún Estado democrático europeo, que normalmente paran en 30, que es lo que también tiene cualquier ciudadano o ciudadana española que no haya sido condenada por delitos de terrorismo en casos extremos, ¿no? Entonces, ¿qué viene a hacer esta normativa europea? Pues un poco a resituar todo eso. Pero vamos, de eso no queremos hablar, o hay determinada gente que no quiere hablar, no quiere plantear por qué ha pasado eso. Y en definitiva, la otra cosa es que ustedes le van a ahorrar o le van a quitar a presos de ETA 300 años de prisión, pues tampoco responde a la realidad ni sumándolos, ¿no? Pero por supuesto tampoco responde a la realidad porque ese preso o esa presa de ETA ya ha pasado en otra prisión los años que se le van a restar en el Estado español, y evidentemente en el Estado español, si tiene una condena superior, va a llegar hasta los 40 años de prisión. Es decir, nadie está haciendo aquí ningún tipo de rebaja, o sea, quedaría lo mismo. Lo que sí alguien puede decir, bueno, no las va a estar en una prisión española, pero evidentemente ha estado todo ese tiempo en una prisión, los 40 o lo que le corresponda en función de su pena, ¿no? Pero hablo del máximo, que suele ser esta gente que ha sido condenada a veces a centenares de años por acumulación de sentencias y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, este es el tema. A partir de aquí podemos empezar a plantearnos, pues, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué ha sucedido esto? Bien, ha podido suceder. Yo me inclino porque ha sucedido, porque hay una cuestión muy graciosa también en este tema. No sé si en los próximos días eso se producirá. En todo caso, si se produce, es un poco tardío, ¿no? El PP, cuando alguno o alguna periodista medianamente avezada le dice, bueno, pero y la gente que ustedes tienen en la Comisión de Justicia, nadie olió nada, nadie se dio cuenta de que aquí, que eso iba a tener como consecuencia tal y no sé qué. Entonces, pues no, la gente que forma parte de la comisión reconoce su error, nos ha presentado la dimisión, pero ahora este no es el momento de asumir dimisiones, lo que nuestros enemigos políticos quieren, etcétera, etcétera, ¿no? Cosa rarita de explicar y sobre todo rarita de entender. Si ha sido un error de sus representantes en la comisión, pues lo lógico es que dimitieran, y además que ellos mismos no esperaran a que sus jefes les dijeran puedes o no puedes dimitir, ¿no? Si tanta grima les da, si están en una situación ética tan desesperada, etcétera, pues es evidente que eso es una determinación que debían haber tomado motu propio, dijera lo que dijera el jefe parlamentario de turno, ¿no? Entonces, a mí, por lo menos, mi olfato, que lo tengo de aquella manera, porque es un momento de esto de medio gripes y de cosas así, me da la impresión de que aquí ha habido fundamentalmente una presión por parte de un sector del partido. Probablemente Sánchez no se equivocaba tanto cuando apuntaba a Ayuso y a sus gentes, ¿no? Que han dicho pues, que se nos van a tirar encima
las asociaciones de familiares del terrorismo, como evidentemente así ha sido, es decir, por lo menos una parte, la que ya conocemos, siempre más radical, pues ha subido el tono también, evidentemente en los últimos días, es decir, haya habido un juego entre determinado periodismo, determinados miembros del PP, determinados miembros de las asociaciones, pero el cocido no se ha hecho a fuego lento, sino que ha surgido de una manera rápida en pocos días, ¿no? Bueno, y dentro de eso, pues a nadie le podría extrañar que el propio Feijóo pudiera haber dicho, pues coño, pues con perdón, pues así nos salvamos del puñetero debate este de la inmigración, que nos van a decir que no queremos pactar nada, que nos hemos salido de la mesa, que tal, y bueno, una manera también de esquivar un debate que ellos mismos han colocado como el debate fundamental en las últimas semanas o meses, o mes por lo menos, casi desde la vuelta de vacaciones, y que ahora resulta que es... se bajan del burro. Se bajan del burro para volver a sacar la retahíla, ¿no? La cosa de ETA. Al respecto de las intervenciones más interesantes y más ácidas y tal, como siempre, pues la de Rufián, que dicen, ustedes jugaron con el nombre de Chapote en las últimas elecciones políticas y ahora resulta que han venido ustedes aquí a votar a Chapote, ¿no? O a votar algo que puede, desde su punto de vista, puede beneficiar a Chapote, ¿no? Bien, no sé, es decir, así un poco como cosa final al respecto, luego pues, si quieres hablamos un poquito del tema de la inmigración, que fue bastante soso, pero como tema más así diría que, bueno, que estamos en que seguimos inmersos a nivel institucional, ¿no? en esta especie de política espectáculo, ¿no? De política en la cual hay que intervenir para dar muchos titulares con frases hechas, preparadas por los diferentes gabinetes, no hay que entrar en nada que comprometa o qué tal, y bueno, pues hay que seguir marcando una línea, yo creo que tremendamente ultraderechista, en definitiva, ¿no? Porque seguro que hay otros países europeos que también han sufrido por temas de terrorismo en los últimos años, que probablemente también cambiaron sus legislaciones y que han aprobado esta norma, igual que han aprobado otras, ¿no? Al respecto, por ejemplo, pues decir que una de las representantes de una de las asociaciones, porque ni tan solo están en una sola, le comentaba a una periodista, eso lo vi creo que antes de ayer, en un programa de televisión y me pareció alucinante. Pero bueno, vamos a ver, ¿no hay otras normas europeas que no cumplen? Pues que no cumplan estas, ¿no? Es decir, una respuesta, bueno, pues profundamente democrática, como no puede ser de otra manera, ¿no? Una llamada a la insumisión. Efectivamente, una llamada a la insumisión, pero vamos, que solo en esto, ¿no? Que ya de las cuestiones económicas y eso ya hablaremos, o sea, si eso, ahí sí que hay que hacer caso a la línea totalmente neoliberal de la Unión Europea, ¿no? Es decir, que yo creo que se está colando, se sigue colando mucho a través lo hemos hablado aquí en ocasiones, a través de las vísceras, ¿no? Pues una serie de discursos que son tremendos, ¿no? Que son tremendos no solamente porque afecten a este tema, ¿no? Como puede ser el terrorismo de ETA, sino porque por deriva pueden afectar a todo lo que tenga que ver pues, con los sistemas penales y todo lo demás, ¿no? Es decir, si me afecta a mí, si no sé qué, pues aquí tiene que haber penas máximas. Es decir, entrar en un neoliberalismo salvaje, ¿no? Durísimo a estos niveles
y evidentemente durísimo con unas determinadas gentes, es decir, con aquellas gentes que evidentemente no comulgan con tu manera de entender el país, la vida o lo que sea, ¿no? Y por tanto, pues estos o estas no tienen derecho absolutamente a nada de lo que puedan tener derecho el resto de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y por acabar un poco con si te parece, con el tema, pues bueno, pues el discurso de Pedro Sánchez sobre la inmigración fue largo y un poco tedioso, ¿eh? Es decir, hablar a estas alturas de migración legal, segura y ordenada, de agilizar los trámites de la homologación de títulos, cuando yo creo que ese no debe ser uno de los grandes problemas. Evidentemente es un problema, y conozco algún caso, ¿no?, para alguna gente que ha emigrado, especialmente de Latinoamérica y tal, pero que evidentemente no es el gran qué. Sí planteó la modificación de la ley de extranjería y la aparición de nuevas figuras ligadas tanto al arraigo familiar como al empleo. Vamos a ver cómo desarrollan eso. Y quizás su mejor momento fue a la respuesta a la salidas de pata de banco de Abascal, que evidentemente volvió a sacar este tema que ahora se está poniendo de moda, aunque es más antiguo que el salir a pasear, que es que aquí hay todo un trabajo premeditado para sustituirnos a los cristianos y blancos por gentes venidas del norte de África y con otros colores y otras de piel y otras religiones, y que se está procediendo a una sustitución de la población europea y, bueno, europea no sé si a él le interesa mucho, pero sobre todo española. Y en un exabrupto de, bueno, pues si tanto los queréis, pues los metéis en vuestras casas, ¿no? Y volviendo, pues creo que la parte más bonita de toda la intervención, intervenciones posteriores de Pedro Sánchez, lo cual es bien poco, fue cuando dijo, somos hijos e hijas de la inmigración y no podemos ser padres de la xenofobia, ¿no? O no debemos ser padres de la xenofobia. Dialéctica tiene, se le agradece, sobre todo en momentos como estos, pero evidentemente lo que necesita la inmigración en el Estado español es intervención política decidida y otros sistemas de acogida y otras fórmulas, ¿no?, para que esto no se convierta en un problema. Y sobre todo lo que hace falta es solidaridad interpersonal e interterritorial, cosa que ahora mismo no tenemos y que no sé cómo van a tratar de solucionar ese asunto. Muy bien, Emilio. Pues, si te parece, dejamos esto aquí. Sí, me parece perfecto. Lo dejamos, le ponemos un poco de música y volvemos. Sí. Muy bien. Seguimos en Es lo que hay con Emili Corta Vitarte y vamos a hablar de otro tema que nos propone Emili, y es hablar de la generación del alquiler. Se refiere a una generación de ciudadanas y ciudadanos que no van a poder optar nunca, dada la situación de la vivienda en este país, la situación social y económica también de muchas de estas personas, toda una generación que, aunque quieran, como siempre solía suceder, vivías unos años de alquiler, ibas ahorrando y con el tiempo podías adquirir en propiedad una vivienda, ¿no?, que era más o menos lo que solíamos o hemos hecho o han hecho muchas personas a lo largo de la historia de nuestro país. Pues sabes, ahora una generación que, aunque quiera, no podrá nunca salirse de vivir de alquiler y tener acceso a la propiedad de una vivienda. Es de esto quizás lo que queremos hablar, ¿no? ¿O quieres hablar? Sí. Quiero hablar en general de vivienda, pero sí, me parecía que quizás lo más impactante de las 2 o 3 informaciones que voy a comentar. Comenté la semana pasada el tema de vivienda y creo que han aparecido una serie de noticias
desde la semana pasada a esta, que me parece que era interesante introducir y para seguir manteniendo. Y luego, por otro lado, porque, y ya lo digo ahora y en todo caso lo repetimos al final, porque el domingo 13 de octubre va a haber movilizaciones en las principales ciudades del Estado español por el derecho a la vivienda. Y creo que como Radio Clara, como programa que intenta el nuestro, ¿no? Que intenta ser un programa reflexivo, estar al día y estar al tanto de aquellas situaciones que afectan a las clases populares, pues tenemos que decirlo y tenemos que apoyar que esas movilizaciones sean lo más masivas, ¿no? Pero con respecto al título, el título surge, ¿no?, de una encuesta hecha a personas jóvenes, pero luego hablaremos de que hay otras personas que no son jóvenes y que también forman parte de esta generación o que no son tan jóvenes. Y aparecía que solo 3 de cada 10 personas sobre los 30 años encuestadas, creo que era el CIS, pero si no era otro organismo parecido, están convencidos de que no van a heredar, es decir, que sus padres ya no tienen nada que dejarles, o nada, me refiero en el aspecto de la vivienda, por supuesto, o hay que repartir mucho o lo que sea, y que por tanto el acceso a la propiedad no la ven. No se ven ni como herederos ni como con capacidad económica por sus trabajos y demás de acceder a la vivienda. Y evidentemente esta es una cifra tremenda. Daré unas cuantas más intentando que sean así de sencillas, ¿no? Como que 7 de cada 10 consideran que nunca lo serán. Empiezo con algo con lo que acabamos el otro día. Dos informaciones referidas a Cataluña y algo que habla de más, pero sobre todo también de Madrid y Barcelona, que es quizás donde el tema esté más estudiado y donde sea de las ciudades, me refiero. La primera es que justamente hoy, 10 de octubre, 131 municipios, lo anuncié la semana pasada, 131 municipios de Cataluña iniciarán el sistema del índice de precios de referencia para que se aplique en esas localidades con respecto a los alquileres. Y ahora lo explico. Antes decir que ya estaban otras 140 localidades desde febrero de este año, y decir que eso representa el 90%, o sea, esos municipios acogen, es prácticamente, por supuesto, toda la costa y toda la zona industrial. Creo que hay una única localidad de la costa que se salva. Se salva es una manera de decir, quizás no se salva, es al revés. Y supone el 90% de la población catalana. Lo digo porque es un ejemplo de algo que se puede hacer, ¿no? Aunque luego voy a dar los resultados para que veáis cómo discurre la otra parte y cómo evidentemente el mercado no soluciona los problemas. El índice de precios de referencia quiere decir que cada localidad establece un índice de precios de referencia un poco en función de una media de los alquileres teniendo en cuenta una serie de factores, también la capacidad adquisitiva de su población, que no es igual en todas las localidades, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier renovación de alquiler tendría en cuenta el precio anterior y se le aplicaría el índice. Cualquier nuevo alquiler entraría en ese índice, ¿no? En ese índice de tal. Es decir, el índice puede ser 500 euros. 500 euros, tantos metros cuadrados, ¿no? O 350 tanto, o 700 tantos, etcétera. Supongo que lo entendéis. Eso lleva aplicándose, como he dicho antes, desde febrero. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, pues los resultados son aparentemente buenos, en el sentido de que en esas zonas que estaban topadas, vamos a llamarles así, a las que tenían los índices, los alquileres han bajado un 5%. No es mucho, no es un gran triunfo, no es una gran historia, pero han bajado un 5%. Pero ¿qué ha pasado por contra, ¿no? Mientras que en las zonas no topadas, a rebufo un poco de la ley y tal,
los alquileres han bajado solo un menos 0,6%. Que tampoco es aplicable, es generalizable, es coger el conjunto de Cataluña y ponerlo aquí. Evidentemente la ciudad de Barcelona, algunas ciudades cercanas, Vilanova, donde yo vivo, pues eso seguro que no es así. Entonces, ¿pero qué ha pasado por otro lado? Que se han hecho menos contratos, menos nuevos contratos de alquiler, al punto de que han bajado un 17% los contratos de alquiler en esas zonas topadas. ¿A dónde se ha ido la gente que antes tenía viviendas para alquilar? Pues o han dejado de alquilar, ¿vale? En principio se supone que la ley catalana tiene una posibilidad de gravar los pisos que están disponibles y que no están en alquiler. Vamos a ver cómo se cierra eso. Muchos han ido a la prórroga, o sea, a plantear las prórrogas, y otra parte se ha ido directamente al alquiler turístico o el alquiler de temporada, que en principio no está regulado y evidentemente ahí tenemos otra línea abierta, ¿no? Que eso no lo contemplaba la ley en Cataluña y evidentemente no lo contempla ninguna más porque la ley de vivienda de Cataluña creo que es la única que más o menos está funcionando porque incluso hay una ley estatal que algunos territorios, como bien sabéis, no quieren cumplir, ¿no? Por otro lado, otra cuestión en referencia bueno, vamos a situar eso y vamos a situar desahucios. Es decir, por un lado vemos que los alquileres suben o tienen tendencia a subir en grandes cantidades. Podríamos decir, por ejemplo, he sacado información pues, de algunas de las grandes fondos de inversión que durante tiempo se han dedicado a comprar pisos y casas para vender que ahora mismo están comprando para alquilar, lo que en siglas en inglés son BTR, y a niveles exagerados. Por ejemplo, pues alguna de ellas en el último mes más de 1.500 viviendas, etc. Esas empresas lo que pretenden, lógicamente, es compran sobre todo en los sitios donde el alquiler está menos regulado, especialmente zonas de la costa, Madrid, etcétera, y lo que pretenden es, si entre lo que compran hay algo donde ya existía gente habitando, pues el típico tema de aumentarles el alquiler por encima de cualquier normativa legal. Lo que pasa es que si allí no se aplica ninguna, pues pueden hacerlo, ¿no? Entonces, se hablan de aumentos de alquileres de entre los 150 euros a los 700 euros, ¿no? Sí, absolutas barbaridades. Eso solo el aumento, no el alquiler, sino el aumento. Claro, junto a eso están los desahucios, ¿no? La media de desahucios de este año con respecto a 2023 es de 87 desahucios diarios y en cambio han bajado las ocupaciones. Supongo que os habéis fijado que ya no se habla tanto del tema de la ocupación. ¿Ante qué nos estamos encontrando? Pues nos estamos encontrando ante la situación de, como tú explicabas muy bien al principio, de una parte muy importante de la población que van a ser inquilinos o inquilinas perpetuas, ¿no? Perpetuas en el sentido de mientras que vivan, ¿no? Es decir, los niveles de personas o de familias inquilinas en la mayoría de los territorios del Estado español han aumentado desde la crisis del 2008 hasta el año pasado que se tienen datos y sobre todo en determinados territorios llegamos a niveles muy altos, ¿no? El nivel de inquilinos con respecto al nivel de propietarios, por ejemplo, en Cataluña es del 25%, en Madrid del 24%, pero es que en Barcelona ya es del 44%, ¿no? Y ya si a esto le añadimos o le metemos la vertiente de inmigrante no comunitario, pues esta gente está en niveles del 71% y más de personas que su acceso a la vivienda es únicamente a partir de aquí. Parecería que es un problema de gente joven y de hecho es fundamentalmente un problema de gente joven
pero a partir de un estudio que ha hecho Hydra, que es un grupo de personas técnicas y al mismo tiempo activistas del tema de la vivienda, en el cual hay algunos miembros del sindicato de inquilinas, pero también economistas, urbanistas, etcétera. Un análisis que podéis encontrar y que podéis ver en la publicación del Salto, por ejemplo, pues bueno, cada vez esa franja se alarga más, ¿no? De manera que ellos dan unos datos bastante espeluznantes, que es que en Madrid, en la ciudad de Madrid, el inquilinato es del 53% entre personas de entre 34 y 65 años. Y entonces ahí ya empezamos a tener una horquilla que nos viene a decir que esto no es solo un problema de gente joven con contrato precario, Sí. sino que estamos viendo cómo sectores de la población de las clases populares, seguramente que también con contrato precario, en paro o en cualquier otra situación parecida, se están viendo sometidas a esta misma situación. El nivel en Barcelona es un poquito más bajo, pero está alrededor del 45%. Es decir, que el 45% de las personas que habitan en Barcelona, que tienen entre 34 y 65 años, están en situación de inquilinas y además con un futuro, o sea, no muy claro al respecto, porque sabemos que o sea, que además de lo que ya supone el propio mercado de la vivienda en España, sabemos que tenemos una serie de fuerzas externas, ¿no? Que son los fondos de inversión, que están viendo que aquí hay un nido de ganancias económicas y que al mismo tiempo entran en un estado en el cual hay muchas contradicciones legales, ¿no? Es decir, en el que parece aparentemente solamente uno de los territorios y quizás algunos ayuntamientos de otros territorios está aplicando medidas de protección hasta cierto punto. Hay que decir que la ley catalana, creo que no lo he dicho anteriormente, el Tribunal Constitucional en sentencia conocida ayer le elimina la posibilidad de que una persona desahuciada pueda dirigirse al ayuntamiento respectivo para que le den una vivienda social. Eso ha sido eliminado de la ley. Es decir, por tanto, tenemos por un lado unos legisladores muy preocupados del derecho a la propiedad y también, por tanto, del derecho a la propiedad de la vivienda, diga lo que diga la Constitución. Tenemos unos poderes públicos que en general se dedican poco a este tema, le dan poco interés y ya en el extremo total dicen esto ya lo arreglará el mercado y ya está, y se arreglará. Es decir, si subimos los alquileres en Madrid, pues nos vendrá gente más guapa, ¿no? Y con más dinero porque los otros no podrán estar aquí y esto será todo genial y muy libre. Y eso, tenemos unos fondos de inversión fundamentalmente extranjeros, pero no únicamente extranjeros. Otro de los datos, yo compartí la semana pasada el dato de que el 50% de la gente que había comprado vivienda en 2023 lo había hecho Al contado. con dinero, sí, al contado, pero sobre eso ha salido otra encuesta y es que ese no necesariamente es ese 50%, porque casi seguro que ese es el mismo 50% aparece en personas que tienen 8 viviendas de promedio y que compran. Y que tienen 8 viviendas de promedio. Es decir, que está claro que ahora mismo la vivienda, que evidentemente es un problema, se ha convertido en un nido de negocio para toda una serie de gente que vive aquí, que ha nacido aquí, que tiene apellidos que podemos deletrear fácilmente, o empresas que vienen desde fuera, fondos de inversión que vienen desde fuera a especular con el tema. Que cada vez está más claro que esto no es un tema solamente de gente joven, sino que es un tema que afecta fundamentalmente a los niveles de rentas más bajos
y que tiene una tendencia, y está muy bien si tenéis un rato de que os miréis ese estudio, que hay una tendencia a la distribución asimétrica de la propiedad de la vivienda y una tendencia a crear una parte importante de la población a la cual podemos llamar la generación inquilina, ¿no? La podremos llamar, es decir, una parte cada vez más significativa de la población y especialmente en las grandes ciudades que será inquilina toda su vida, ¿no? Y que por tanto esa historia que a veces se nos venden, no, pero es que en España todo el mundo queremos tener nuestra propiedad y por eso se hacen los esfuerzos y una casa para cada familia y no sé qué, pues todo eso ahora mismo ya no es más que una fantasía, ¿no? Y no sé, es decir, reiterar que las personas que estéis en esta situación y las que no estemos en esta situación, pero queramos ser solidarios y solidarias, pues que tenemos esa cita del domingo que viene para expresar esto y para que de entrada las administraciones se lo tomen más en serio, de entrada seamos más solidarios y solidarias, especialmente quienes sufren el problema, ¿no? Porque hay formas de lucha contra esto y algunas se están aplicando. Y existen sindicatos de inquilinas que estaría muy bien que la gente se afiliara ahí. Y existen luchas históricas como por ejemplo la huelga de alquileres y demás que nos dan muestras de que ha habido momentos en que esto se ha enfocado de otra manera y finalmente se llegaron a situaciones bastante mejores de las que tenemos ahora. Ahora mismo, y acabo, si te parece, lo que tenemos es un mercado de la vivienda absolutamente salvaje en el Estado de España. Cierto. Pues así vamos a acabar, Emily, porque hemos agotado también el tiempo. No, yo ahí, tú me has dicho esto, pum, pum, y yo puntual. Muy bien. Pues nos oímos la semana que viene, si todo va bien, ¿vale? De acuerdo, perfecto. Bien, hasta entonces. Pues Hasta luego. nada, pues sí, mucha salud a todas y todos los que nos escuchan y que nos veamos el domingo en las calles.